Bienvenidos colegas y amigos del Perú y el mundo a este su programa Seguridad Energética Noticias del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Yo soy Víctor Fernández, presidente de la Comisión de Seguridad Energética, y el día de hoy vamos a tocar el tema problemática del GLP envasado desde la perspectiva de las plantas envasadoras nacionales. Y para esto nos acompaña el ingeniero Abel Camasca. El ingeniero Camasca es mecánico eléctrico de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, tiene más de 40 años de ejercicio profesional. Uno de sus múltiples actividades la realizó en la Compañía Peruana de Gas S.A., bueno, todos la conocemos como Solgas, desde muchos años atrás, desde los años 80, ¿no? Ocupó puestos de mantenimiento, de operaciones en dicha empresa, pero adicionalmente ha participado en muchos proyectos, en una gran cantidad de proyectos que tienen que ver con plantas de envasado de GLP, tanto directamente como a través de consorcios extranjeros, ¿no? Tiene muchas actividades nacionales, internacionales, pero siempre ha estado ligado al uso del gas licuado de petróleo, los temas de seguridad, medio ambiente, ha sido expositor y capacitador tanto nacional y regional en temas relacionados al GLP, ¿no? Un conjunto de creo que mesas de trabajo que son necesarias para poder de alguna manera sacar el GLP adelante en este país. Y quizás nombrar dos de los últimos lugares donde viene participando. Uno es la Mesa de Soluciones para el GLP, que está conformada por la Sociedad Peruana de Gas Licuado de Petróleo, la Asociación de Plantas Envasadoras, ASEG, la Sociedad Nacional de Minería de Petróleo, el Colegio de Ingenieros, desde el 2019, pero también en la mesa ejecutiva de GLP del Ministerio de Energía y Minas desde el año 2020 y que hace poco ha sido nuevamente inaugurada, y ahí hemos tenido justamente la oportunidad de encontrarnos y por eso programar esta reunión. Bienvenido, ingeniero, este es su programa Seguridad Energética Noticias. No, agradecerte, Víctor, ¿no? Estar presente acá en el Colegio de Ingenieros. Yo creo que es una institución cumbre, ¿no?, de los profesionales, y que mucha falta hace pues, en estas circunstancias en la que atravesamos el país, para que la voz autorizada de los profesionales ingenieros, ¿no?, puedan sacar adelante, ¿no?, lo que corresponde a lo que tú mismo tienes tu programa, la seguridad energética, porque todo país y el mundo se mueve en función de la energía, ¿no? Muy agradecido por la... Perfecto, muchas gracias también por acompañarnos. Vamos a iniciar un poco este tema tan apasionante. Bueno, hemos trabajado ambos en GLP, tú sigues todavía muy metido en el tema de GLP, yo igual, pero quizás desde otra perspectiva, y quizás hacer algunos comentarios con nuestros televidentes, oyentes. Recuerdo el año, digamos, 2000 como punto clave, fin del siglo XX, inicio del XXI, aparecían los temas de gas natural en el Perú, el gran proyecto Camisea, estábamos recién comenzando a estructurar, y casi todos los grandes, digamos, expertos de la época auguraban que el gas natural iba a ser el futuro combustible emblemático del país y que el GLP prácticamente iba a desaparecer, ¿no? Iba a quedarse reducido seguro a espacios pequeños, complementar donde no pudiera llegar el gas natural. Sin embargo, han pasado un poquito más de 20 años y la realidad es otra, totalmente diferente. El gas natural, es cierto, se ha masificado un poco en la costa, es un gas costeño, le llamo yo siempre. Sin embargo, el GLP ha crecido, ha duplicado expectativas y realmente creo que muy pocos visionarios pensaban que el GLP podía estar donde está hoy día, ¿no? Y es un combustible que es parte de nuestra realidad nacional en el Perú, y por lo tanto las autoridades de turno tienen que prestarle una adecuada atención, porque de alguna manera es un combustible estratégico, tanto para la sociedad como para el país.
Y como todo combustible, como toda energía, tiene problemas. Y un poco lo que quisiéramos empezar un poquito de tu parte es, desde tu visión, ¿cuáles son los principales problemas o la problemática que está enfrentando el GLP actualmente? Bueno, Víctor, sí, efectivamente, ¿no? Somos un país beneficiado por la naturaleza de contar con cuencas gasíferas, ¿no? Muchos países lo quisieran tener, especialmente nuestros países vecinos del sur, ¿no? Pero algo no ha funcionado para que esa masificación se hiciera, ¿no? Y el GLP, que se formó prácticamente con un desarrollo propio, ¿no? Y que es menester resaltar, ¿no? El GLP fue introducido por la International Petroleum Company, finalmente es un campamento de Talara, luego a Lima, y posteriormente pues, se creó la Compañía Peruana de Gas, ya en el tiempo ya de la nacionalización, y se vio la necesidad de ir introduciendo el GLP como un combustible no nocivo, ¿no? Y recordamos que la Compañía Peruana de Gas tenía su línea de artefactos, ¿no? Porque mucho se usaba el querosene en nuestro país, que era contaminante y una serie de situaciones nocivas a la salud. Entonces, fue la propia Compañía Peruana de Gas, Solgas, ¿no? Que puso su línea de artefactos, ¿no? Para poder masificar el gas aquí en el Perú. Yo creo que eso se ha dejado de hacer, porque solamente nos hemos quedado solamente para la cocina. Pero el gas, tú sabes, el GLP tiene diferentes servicios, y uno de ellos es la calefacción, que justamente se ha dejado de hacer, porque Solgas era el único que vendía pues, calefactores a gas, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que darle ese espacio con la cual el Estado, a través de la Compañía Peruana de Gas Solgas, comenzó a masificar el GLP, ¿no? Y posteriormente, indudablemente, ¿no? Cuando nace Camisea, se concretiza más que todo, ¿no? En el año 2004, indudablemente todos esperaban una masificación. Yo creo que lo que ha faltado de repente es que el Estado encargó, y no es ningún secreto, a los privados la masificación del gas natural. Posiblemente era una asociación pública-privada la que hubiera garantizado la masificación del gas natural. Indudablemente que a partir del 2004 nosotros comenzamos a tener superávit de GLP. Y como el GLP se desarrolla como unidad puro punche, ¿no? Cada hogar, pues, cada zona, cada región de la sierra, de la selva, comenzó a crecer con su balón de gas. Tuvimos un crecimiento de 11 hasta 13% anual de GLP. Se encargó en ese entonces a una empresa privada la masificación en Lima, ¿no? Ha habido historias en las cuales ellos tenían en un determinado tiempo masificar 1 millón de hogares en Lima, con ajuste llegaron creo a 100.000. Cambiaron la norma, ¿no? En la cual obligaba a tener 1 millón de usuarios o 1 millón de habitabilidad de línea, ¿no? Situaciones que eso tendrá que ser investigado, y eso justamente fue el que originó de que el GLP siguiera pues masificándose. Y en la actualidad, pues, aparte del crecimiento poblacional, porque cada hogar que nace con su cocina de gas y su balón de gas, tenemos que reconocer que el GLP es el segundo combustible más usado en el Perú. Ha sido uno de los referentes en elecciones. Recordemos que había candidatos que la ofrecieron a 12 soles, y todos en su plataforma política han considerado desarrollar el GLP, ¿no? Y como empresas nacionales, nosotros sí, indudablemente estamos inmersos en este negocio, en las cuales cada región prácticamente cuenta con una o varias plantas envasadoras, y eso ha traído que la masificación y el desarrollo de estas regiones, ¿no? Demandamos, sí,
que es momento ya de que, en función de que debe coexistir, y eso lo da la razonabilidad de todos los hechos, entre el gas natural y el GLP donde corresponda, ¿no? De repente, a través del Estado, incentivar ya los otros usos del GLP, ¿no? Para que en la sierra, en la selva, vayamos pues, dando uso a eso. En Lima se podría llevar una masificación de los calentadores a gas, ¿no? Que se dejó ya cuando desapareció la tienda de artefactos de Solgas. Eso se podría hacer, no quisiera pensar de que de repente otros intereses, ¿no?, hayan conllevado a que se deje de lado esta alternativa que bien podría cubrir esta necesidad y no depender mucho de la energía eléctrica, que es cara, ¿no? Y de esta manera hacer esta cultura de gas en todas las regiones del Perú. Perfecto. Creo que es interesante tomar como concepto creo que el inicio fue como que era una competencia dura entre el gas natural y el GLP, ¿no? Y ahora creo que hay señales inequívocas que son complementarios de alguna manera, ¿no? Cada uno tiene un ámbito de actuación, cada uno va a posicionarse, aún con una masificación de gas natural muy, muy amplia. Creo que no vamos a poder, por temas geográficos, por temas ya específicos de cada uno de los patrones de consumo, vamos a poder abarcar todo el Perú. Entonces, creo que hay un mensaje claro que son complementarios en cierta manera. Es cierto, compiten como cualquier combustible que tiende a ser sustituto, pero creo que en esa complementariedad hay grandes signos de avanzar conjuntamente, ¿no? Quisiera preguntarte algunos temas. Creo que todos sabemos que en general en cualquier energía un tema principal es la infraestructura, ¿no? La infraestructura, creo que somos un país único, especial. Hemos hecho muchas investigaciones, pero creo que tampoco no se debe llegar al simplismo de decir que porque algo funciona en un lugar tiene que funcionar en otro lugar, ¿no? Pero sí, es cierto, uno siempre toma ciertas características de los países referentes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Nosotros tenemos una infraestructura especial, tenemos una cantidad de plantas muy grande, más de 100 plantas a nivel país, muchas empresas, ¿no? Una gran cantidad de empresas, seguro que la gran cantidad, en mayoría son nacionales, y algunas empresas internacionales que por supuesto han venido a un mercado donde existe alta rentabilidad, como cualquier mercado, como cualquier empresa en el mundo, ¿no? Pero también, aparte de la infraestructura básica para producir el gas envasado, también se requiere esta infraestructura para de alguna manera tener seguridad energética en estas plantas de envasado. Hemos visto que, y creo que de larga data, la problemática que existe en cuanto a cantidad de reservas, los famosos 15 días, que se ha ido alterando en una serie de días menos, días más, de acuerdo a las circunstancias. Pero valgan verdades, todavía tenemos una gran inseguridad de abastecimiento, dado principalmente por infraestructura y también por características geográficas, ¿no? Oleajes anómalos, en fin, propios del territorio. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en cuanto a esta problemática y sobre todo soluciones que proponen? Bueno, indudablemente de que estoy de acuerdo con lo que dices tú. Lo que algunos países desarrollan puede ser una orientación, pero no una regla general. Nosotros tenemos características propias y que sobre la situación real tenemos que actuar, ¿no? Indudablemente que todo país requiere de garantizar el abastecimiento energético, ¿no? Y lo más cercano que nosotros tenemos, se podría decir, son las plantas de ventas de Petroperú. Recordemos que antes había solamente el terminal de Lima, la de Talara,
Y yo me supongo que en aquellas épocas, me supongo que es el año más o menos 70, 60, 65, ¿cómo ahora hacer para abastecer todo el interior del país? Fue una buena visión desarrollar las plantas de venta de Petroperú, que en la actualidad pues abastecen Iquitos, abastecen Loroya, abastecen Pisco, Hilo y todo eso. Y que de una otra manera ha venido desarrollando el combustible líquido. Yo creo que es la misma manera que se tiene que ver para desarrollar el GLP, y esto pasaría por establecerse plantas de venta, ¿no? En el norte, entre Lima, Talara, pues en Trujillo, Chiclayo, y en el sur, ¿no? Para, de una otra manera, garantizar el abastecimiento y evitar la polución de carros de transporte de mercancías peligrosas, que ahorita pues no lo estamos viendo, ¿no? Que lo peligroso y que en otros países esto lo tratan de evitar. Entonces sí, indudablemente de que lo que indicaba la norma del almacenamiento para 15 días, ninguna planta de almacenamiento lo cumple, al menos creo que Pluspetrol con su producto refrigerado, pero de ahí para otros no lo hay, ¿no? Entonces tenemos una realidad. Y si queremos abrir una planta de almacenamiento de esas características, de repente corresponde ya a una política de Estado, ¿no? Y que incentive de repente a inversionistas exclusivos para tener estos centros de almacenamiento que garanticen una seguridad de 15 días. En lo que tenemos ahorita, como te digo, de repente es establecer estas plantas de ventas, ¿no? En Hilo o Matarani hay una esfera de GLP, podría abastecerse del sur, que tanto problema hemos tenido ahora con esta convulsión social, ¿no? Y abastecer algún puerto de la costa en el norte para poner una planta de venta ahí, ¿no? Y la otra, lo que está todavía pendiente, es de repente el despacho de GLP en la planta Conchán, ¿no? Hubo un proyecto, ¿no? de poner también. ¿Y por qué razón sería importante? Porque atravesar Lima es todo un caos. Entonces, la parte del norte con Ventanilla, bueno, está seguro, pero la parte del sur, ¿no? Bien podría ponerse una esfera o tanques, una batería de tanques, en Conchán y abastecer. Ahora, yo he venido ya proponiendo al Ministerio, ¿no? De repente establecer el cabotaje nacional, ¿no? Para despachar GLP. En otros países y en las islas del Caribe muchas veces abastecen directamente a los camiones cisternas, ¿no? Muchas veces tememos, ¿no? Y muchas veces nos quedamos presos en normas, en hacer lo mejor de las cosas y no pasar a la realidad técnica, ¿no? Que, bueno, si en otros países lo hacen, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y con nuestras propias características, ¿no? Yo creo que eso facilitaría mucho que los centros de producción, uno Pluspetrol Pisco, ¿no? Talara, que pronto, ahora en marzo va a entrar, podrían pues establecer estos centros de venta o estas plantas de ventas en cada región, ¿no? Con un abastecimiento por cabotaje, ¿no? Y que de una otra manera disminuiría el atiborramiento de estos transportes de mercancías peligrosas, ¿no? Y seguir prácticamente, como te dije al comienzo, lo que se estableció a través de las plantas de venta de combustible líquido de Petroperú. Yo creo que esa es nuestra realidad, ¿no? Y de una otra manera, salvar ahorita estas condiciones del almacenamiento de 15 días, que como te digo, o bien una importadora hace el gasto de hacer esa infraestructura, o bien una compañía internacional se podría darle todos los beneficios para que pues, pueda mantener ese almacenamiento, ¿no? Correcto. Hay muchos temas que creo que son relevantes, nos va a seguro quedar corto el tiempo, pero me gustaría tener opiniones rápidas. Creo que una problemática desde la época que estábamos en Solgas es el parque de cilindros, ¿no? Y
creo que hay que conocer un poquito la historia, ¿no? Partimos de prácticamente dos compañías nacionales, o una compañía nacional que era Solgas, luego vino Limagas, comenzaron a crecer, comenzaron a privatizarse, comenzaron a ingresar otros jugadores al mercado, y creo que nadie tuvo una visión hacia futuro, ¿no? En cuanto al parque de cilindros, ¿no? Y este parque creció soportando dos cosas. Por un lado, la parte económica, porque es una inversión importante dentro de cualquier, digamos, inversionista que quiera hacer una planta de envasado. Y por otro lado, quizás cara al público, no solo el traslado del precio, sino la seguridad, ¿no? Creo que todavía hay muchos temas por mejorar en parque de cilindros, ¿no? Y existen historias e historias que la verdad creo que hay que tomarlas con mucha cautela y más irse a la referencia de estadísticas, de realmente data importante para poder solucionar el problema. Desde que tengo uso de razón, en el GLP, siempre oí la problemática del parque cilindro. No nos hemos involucrado, hemos estado de lejos y hasta ahora pareciera un problema sin solucionar. Se han hecho he oído muchas ideas o posibilidades de buscar un mecanismo que garantice de alguna manera una adecuada competencia, pero también un nivel de seguridad muy avanzado para las poblaciones, ¿no? Y no se deje mucho al tema de un cumplimiento normativo que sabemos que es un poco difícil de hacer seguimiento, porque el GLP tiene esas características de un dinamismo tal que el cilindro hoy día está en 3 lugares diferentes y no lo puede seguir. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de este tema y qué propuestas tienen al respecto? Yo creo que debemos anteponer los conceptos de seguridad, porque un balón entra a una casa, un balón está masificado en un edificio, ¿no? Anteponer los conceptos de seguridad antes que de repente los intereses económicos, ¿no? La realidad del Perú nació que el balón de gas era del ama de casa. Así es. ¿No? Igual como muchos servicios que cuenta el ama de casa y que generalmente pues el ama de casa no está capacitada para hacerle mantenimiento a los cilindros, mantenimiento a otros servicios, ¿no? Y antes de la privatización, esto pasaba por una cultura de gas, ¿no? Y de repente resolver el problema de los cilindros y que de una u otra manera tendríamos que remontarnos a sus orígenes, ¿no? Justamente para la International Petroleum Company desarrollar el GLP aquí en el Perú y después Solgas, eran las plantas que trajeron los cilindros, ¿no? Especialmente los famosos cilindros racos o esos cilindros de fierro. Claro. Esos fueron los primeros, que justamente garantizaban la hermeticidad. O sea, el principal factor de seguridad de un cilindro es la hermeticidad, garantizar la hermeticidad. Posteriormente se ha venido modificando la norma, ¿no? Y ya tenemos los cilindros en kilos, que le llaman últimamente, y que de una otra manera, con la privatización, se borró el concepto de que el cilindro era el ama de casa, o se trató de borrar el concepto porque el ama de casa sigue sosteniendo de que ese cilindro es suyo, ¿no? Y en todo caso, ya hemos nosotros hecho planteamientos, ¿no? Ante la mesa ejecutiva, la mesa de soluciones, en el sentido de que se cae una solución realmente basada en la seguridad, ¿no? Como asociación, nosotros propusimos el fondo de reposición, ¿no? Que si tiene un fondo de reposición que se grabara en la compra del GLP y que se destinara exclusivamente para darle seguridad al parque de cilindros, ¿no? Esto conlleva 2 factores. Si hay fondo de reposición, entonces el cilindro es único, universal y del ama de casa, ¿no? Situación que no lo compartían las grandes empresas, ¿no? Diciendo, no, ese activo es mío, ese parque es mío. No. Hemos logrado ya que acepten el fondo de reposición. Faltaría darle la forma de que ese fondo de reposición, si se va a seguir estableciendo
de que el cilindro es de las plantas envasadoras, ¿no? Garantizar los centros de canje, porque es un chiste, porque no habiendo centros de canje se había implementado la ley, se había terminado de multar a un montón de plantas, cuando es difícil para trasladar un cilindro de Huancayo a Lima o de Iquitos a Lima, y hay casos, como te digo, que lo podemos sustentar, ¿no? Casos que se han hecho canjes de San Martín a Chiclayo, ¿no? Huancayo, Lima, ¿no? Circunstancia que conllevó a que ya en el 2006-2007 Indecopi declarara barreras burocráticas la normatividad de cilindros, ¿no? Y indudablemente los grandes, con el poder económico que tienen y basados en una política de renta, de pura renta, posiblemente no lo acepten. Pero la realidad ha quedado fuera de control, ¿no? Ahorita amerita de repente cambiar todo el parque de cilindros, ¿no? Que ya data más de 10 años, y eso de una otra manera de repente correspondería a una política de Estado, ¿no? Recordemos que la ley del FICE, ¿no? En el año 2012 contemplaba en su artículo 5º una reposición a cargo del FICE de 200.000 cilindros anuales, ¿no? Que se basaba en una política real de lo que estaba pasando, y que esos cilindros deambulan en las Malvinas, deambulan en todos los sitios, vendiéndose con hueco, con todo, y eso nadie lo asume. Entonces, la ley del FICE contemplaba en su artículo 5 la reposición de 200.000 cilindros por año. Mire, a la fecha, 10 años o 13 años, ¿cuántos cilindros se hubieran repuesto? ¿No? Garantizando la seguridad del usuario, porque aquí no hay que ser mezquinos y tener la política del hortelano, no decir, no, eso no le corresponde al Estado, y lo impidieron. Lamentablemente sacaron ese artículo 5º, en la cual del FICE se iba a reponer 200.000 cilindros anuales que están deambulando por todos lados, e inclusive de plantas que han desaparecido, y que lamentablemente la norma indica de que nadie lo puede usar. Pero si una ama de casa tiene ese cilindro y lo trae a la planta, tú no vas a tener pues el método para decir este cilindro es o no es. Entonces, al final de cuentas, tenemos una normatividad que perjudica a las plantas nacionales, porque llega a Ocinermin, ese cilindro lo hace envasado. ¿Por qué lo hacen envasado? El cilindro de esa planta no existe, ha desaparecido, multa, ¿no? Entonces, ya hemos reclamado al Ministerio que necesitamos solucionar este problema. Por otra parte, hacer un llamado a los Intermin de que estas normas írritas, ¿no? Deben ya no seguir desangrando con multas, ¿no? a las plantas nacionales, porque las grandes plantas de repente se cubren de otra manera. Y de eso, como te digo, correspondería a que el parque de cilindros, en la actualidad, definir lo que en la gran mayoría de peruanos se tiene, que es el concepto del ama de casa, y que se pronunció el Colegio de Abogados de Lima, en el sentido de que la propiedad lo define la creencia, ¿no? Y la creencia del ama de casa es que ese cilindro es suyo. Es más, ellos van y lo compran en cualquier sitio. No es que la empresa se lo regale o le diga, claro, oye, después que te lo doy sin precio y al final me lo devuelves, ¿no? Que eso tratan de aparentar con un certificado de garantía, con esas cuestiones. No es así. Le dan el certificado de garantía y ellos tienen que hacer un depósito de seguridad, como dicen ellos. Y eso no funciona, pues. Entonces, correspondería ahorita al Ministerio de Energía y Minas, que hay una cierta estabilidad en el Ministerio, de definir con prontitud esta situación del parque de cilindros, que por no definirse sigue rotando, con el peligro aún todavía de que lamentablemente en el año del TLC, ¿no? Se eliminó el registro de producción industrial del balón, el RPIN, y ahorita cualquier metal mecánica puede fabricar cilindros. Y ya tenemos problemas graves en el sentido de que se está fabricando cilindros, ya no solamente es en Lima, y no lo encuentras solamente en las Malvinas, y ahora lo encuentras en Ventanilla, lo encuentras en todas las regiones del Perú, encuentras ya sitios de expendio de cilindros, ¿no? De este tipo. Sí, mira, por eso decía, creo que es una problemática
donde yo a veces veo que no quieren resolverla, pareciera, ¿no? Como que es tan grande, pero eso tenemos que hacerlo cuanto antes. Nosotros desde el Colegio de Ingenieros, de verdad, estamos muy vigilantes en que no tomamos partido, porque creo que el tema es tan complejo como para solamente decir esto debe ser la solución, pero sí creo que las mesas de trabajo donde se sientan todos los interesados y la sociedad representada puede generar una solución ya, una solución que inicie esto. Yo creo que eso, como dijiste, está asociado principalmente a seguridad de las personas, a vidas humanas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que de repente sucedan accidentes, hayan pérdidas de vidas y bueno, no hacemos mucho, ¿no? Aun cuando no es un tema directamente relacionado, estamos hablando en pasado, pero nos acordamos del año 2020, el lamentable accidente en GLP Granel, ¿no? Y digamos, siempre vamos a ver componentes que tienen que ver con prácticas que se pudieron evitar, no solo normatividades, sino mecanismos que tienen que ver cómo blindo, cómo aseguro realmente que un sistema produzca un tema eficiente, ¿no? Y en este caso justamente has hablado de seguridad, ¿no? Y sí creo, yo soy un pleno convencido que lo que pudo haber sido bueno en un momento, de repente ya no lo es tanto porque los entornos van cambiando, ¿no? Yo creo que ahora se requieren mecanismos de garantía, de seguridad diferentes. Ahora tenemos modelos soportados por inteligencia artificial, por computadoras mucho más inteligentes, en fin, que va a permitir administrar mejor la problemática y generar soluciones ad hoc, ¿no? Basarnos en supervisiones que funcionaron siglo XX, creo que es absurdo, ¿no? Yo desde aquí también invoco, digamos, a que el tema de seguridad sea visto desde una esencia y desde un cambio de paradigma, ¿no? Un mecanismo donde realmente sea la población. Creo que todos a los que tú les vas a preguntar, que son serios y están en el negocio, van a decir queremos seguridad. Pero por algún motivo eso termina en sanciones, multas, incumplimientos, que son más de tema sistémico y no porque realmente yo quiera incumplir, ¿no? O sea, o porque yo pues sí quiero, no me interesa que muera gente, ¿no? O sea, yo creo que de esos me animo a decir que son muy pocos o de repente ninguno, pero creo que la conciencia por la vida humana y por el riesgo que involucran en general cualquier tipo de combustible en estado gaseoso ha calado mucho en la sociedad nacional, ¿no? Entonces, no tenemos por qué estar todavía con estos mecanismos que de repente no garantizan sistemas seguros, ¿no? Como consecuencias, pero no solamente es un tema de decir tú eres el que produces y te sanciono y te multo, sino creo que se necesita un repensar nuevamente todo este modelo. Quería pasar, porque nos queda, siempre los tiempos nos van paseando, pero se me queda antes de pasar, vamos al último, dejar el FICE, pero quisiera que nos comentes un poquito el tema son dos temas de repente separados, pero de repente podrían tener también un mecanismo de algo cercano, pero te pregunto las dos cosas a la vez. Por un lado, la informalidad, ¿no? Sabemos que también existe, me imagino que todos los de tu asociación y en fin, todos están en contra de este tema, pero existe la informalidad, ¿no? Muchos, digamos, que tratan de sacarle la vuelta a las normas, y no solo de seguridad, sino tributarias, en fin, o hasta normas laborales y informalidad, ¿no? ¿Cómo podemos manejar informalidad y qué podemos hacer para buscar precios más competitivos, ¿no? Siempre ha sido uno de los cuestionamientos que ha tenido en general los GLP, ¿no?
que es muy alto y tú, como bien decías, ¿no? En algún momento hasta un candidato dijo lo voy a bajar a 12 soles, ¿no? Pero creo que siempre ha sido un tema de ver una escalada de precios, y esto tiene una explicación, ¿no? Tiene explicaciones seguro que muchas, digamos, los que ven a esto como una caja negra a veces dicen ¿por qué tan alto el precio? ¿Cuál es lo que tu opinión, qué nos podría comentar muy rápidamente? Informalidad y precio, que son dos grandes temas del sector envasado en general, ¿no? GLP envasado. Qué bien que hayas tocado ese tema, Víctor. En realidad, ahorita estamos hablando ya de una informalidad galopante. Y una informalidad galopante que perjudica mucho a las empresas formales, ¿no? A tal extremo de que si una empresa realmente quiere llegar al mercado, por la informalidad que existe, tiene que hacer uso de estos medios. Eso no es un secreto. No sé. ¿En qué sentido? De que normativamente no se ha conceptuado la dimensión del problema, solamente se ha conceptuado la penalidad, ¿no? Y justamente en la última reunión que hemos tenido el 15 de febrero con el ingeniero Marchambergo o Sinermin, le planteamos esto. ¿Qué hacemos en un país donde ha crecido 30% de pobreza más y la informalidad bordea el 75%? ¿Qué hacemos? ¿No? De ese punto de vista, nosotros demandamos que así como Sinermin nos sanciona, nos fiscalice la informalidad. Que eso es lo que todo el mundo ha demandado y que de repente, personalmente considero que ha sido uno de los principales factores que se desarrolla la informalidad. Y te digo por qué. Porque nosotros venimos desde Solgas, cuando Solgas tenía sus propios locales de venta, sus propios zonales de venta, tenía sus propios medios de distribución. O sea, la planta nunca perdía el cordón umbilical del abastecimiento. ¿Cuándo se vino a romper eso? Cuando supuestamente se libera el mercado, ¿no? Entonces, los locales de venta y los medios de transporte quedan fuera de la responsabilidad de las plantas. En ese sentido, ¿qué hacemos frente a esas circunstancias? Nosotros demandamos a Sinermin que fiscaliza a los informales para que se baje el incentivo de informalización. Demandamos de que las medidas que se tomaron de la revalidación de registros locales de venta, de repente aplazarlas, porque si ahorita fiscalizan los locales de venta que están autorizados, con servicios tercerizados que no tienen la especialización ni tienen el concepto de eficiencia, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es que de esos locales formales, el 50% se vaya a la informalidad. Pero lamento mucho la respuesta del presidente Osinermin, que dijo de que Osinermin no fiscaliza la informalidad. No está facultado para fiscalizar la informalidad. Ya con eso te digo de que la cosa es en mayores. Entonces, le he manifestado, si es el ministerio quien tiene que dar las normas y tiene que asegurar la seguridad, la formalidad, bueno, entonces estamos en la mesa ejecutiva de GLP, donde Osinermin debe estar representada por las máximas autoridades, porque también está el ministro de Energía y Minas. Tú has estado en la oración, has estado el ministro de Energía y Minas, para ir a solucionar los problemas álgidos. Pues. Sí. Y entonces que nadie salga por la tangente. Entonces, yo he demandado de que Osinermin exista la más alta representatividad para, en esa mesa ejecutiva, solucionar los problemas de informalidad, ¿no? Y que también ya la semana pasada, ¿no?, se ha tratado el problema de precios. Y el problema de precios aquí es de que la más grande distorsión que ha traído en el GLP ha sido la diferenciación de precios, que no nació así. El 2004 nació con un solo precio. El FICE, el Fondo de Estabilización, el FED, nació con un solo precio y que lamentablemente después ha sido cambiado, ¿no?, a partir del año 2015, y que ha traído toda esta cantidad de problemas. Entonces nosotros hemos demandado en esa reunión de la mesa ejecutiva de que el Fondo de Estabilización se maneje como fue creado en 2004, ¿no?, con un solo precio y con una situación reenvolvente
de que en la etapa de aportación, que corresponde a las empresas que importan o productoras, ahorita solamente las productoras está comiendo todo, la importación y la producción, y en la etapa donde se tiene que devolver al fondo, y creo que en esta fecha creo que se va a aplicar eso. Y es la única manera de solucionar el problema, de mantener un solo precio, que con eso evita justamente de que exista el contrabando, y que justamente fue el origen de la gran catástrofe que tuvimos en 2020, con el incendio de la cisterna en Villa Salvador. Igual también la competencia desleal que se tiene con los balones de gas. Problemáticas muy específicas. Tiene que ser un solo precio en ese sentido. Y solucionar el problema de la informalidad, bajar la informalidad en el sector, porque como te digo, una planta que le obligan de repente a trabajar en un sector donde el 75% es informal, no podría subsistir en estos momentos. Las grandes empresas lo han solucionado con sus megacentros, y sus megacentros de ahí para adelante informalizan el mercado. Entonces no es que estén ellos exentos de culpa. Entonces, esto es una problemática que hay que ver de cómo solucionamos el problema de la informalidad. Sí, pero yo creería, a ver, sí me parece importante, creo que aclarar, que digamos, por constitución, por responsabilidades, por funciones, no le compete la informalidad directamente, porque no está en su mecanismo de creación. Sin embargo, yo recuerdo, yo he trabajado en Ocinermin y había un área de informalidad. No, es cierto, tú no puedes directamente ir y tomar acciones porque la ley no te compete a que tú vayas a un informal, pero yo recuerdo que se hacía con el Ministerio Público, con policía, ¿no? O sea, los que realmente tienen competencia, pero tú estabas ahí presente, o sea, tú ejercías la función de apoyo técnico porque pues el que es competente para informalidad pues no tiene la capacidad técnica, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde debe volver nuevamente un rol protagónico del sector, ¿no? Ocinermin o quien el ministerio considere, o tendrá que crear una nueva entidad para informalidad si es que el Ocinermin no lo quiere asumir, pero es importante. Informalidad es la base de toda la problemática que tenemos en el sector y alguien la tiene que ver, ¿no? Y eso sí creo que es definitivo. Nos queda muy poquito tiempo, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar del FICE. Para mí el FICE fue uno de los mecanismos más auspiciosos porque tenía esa connotación social de enfrentar pobreza y sobre todo pobreza energética, ¿no? Que creo que para mí es uno de los temas de investigación más apasionantes. Yo me dedico a hacer investigación asociada a calidad de vida a través de energía. Sin embargo, si bien es cierto, ha destinado mucho dinero, seguro ha aliviado mucha pobreza, creo que hay algo que se ha olvidado, que los subsidios se realizan por periodos determinados mientras se van creando atrás soluciones definitivas que eviten el problema o resuelvan el problema, ¿no? Entonces, después de ya, bueno, no una década, pero bastante cerca, todavía no hemos logrado resolver los problemas estructurales, ¿no? Entonces yo realmente creo que debe haber un cambio de enfoque. Con mucho agrado de repente ver que ya no hay un solo monto destinado a ayuda. Creo que cada una de las regiones tienen realidades diferentes. Yo lo planteé en la primera reunión y felizmente que esto se venía dando. Creo que hay que conocer cada problemática. Ya no somos un país único, homogéneo. Lamentablemente en problemática hay problemática más grave en uno que otro lado. Y bueno, de 32 soles ha pasado a 43, en algunos lados la convención está en 63, en fin, hay cierto mecanismo de ya no hacer plana esta ayuda. Pero creo que el FICE es mucho más de eso, ¿no? No es solamente agarrar un vale y decirte toma y te ayudo porque tiene cierta condición social, sino es cómo realmente trabajo para que los problemas estructurales desaparezcan, ¿no? Hablaste el tema de cómo podía haber ayudado al parque de cilindros y seguro con muchas cosas más, ¿no? Que pueda realmente ir apoyando por un lado, pero resolviendo la problemática. Si no, esto va a ser, digamos, una ayuda sin fondo. En algún momento la bolsa ya no soportará y tendrá que parar esta ayuda, ¿no? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes desde su asociación para el FICE? Indudablemente lo que tú dices es correcto, ¿no? Ningún fondo puede ser eterno, ¿no? Cubre una etapa donde se va solucionando los problemas.
Y el problema aquí en el Perú es que la diferenciación es abismal. Cada vez se hace abismal con nuestros sectores del Perú profundo y que conllevó el 2012, en el establecimiento del FICE, que justamente cuentan la promesa de los 12 soles, de repente solucionar el problema, ¿no? Si el balón costaba 30 soles en esa época, 15 soles que valía, ya un promedio de 15 soles que valía el cilindro, y si lo compraban directamente en plantas, podía llegar hasta 12 soles. Y nada, se creó la ley del FICE, y te cuento, estuvimos de los orígenes, ahí como Sinermin, se creó una gerencia específica, la gerencia del FICE, que estaba Víctor Murillo, me acuerdo, estaba el ingeniero Juan Ortiz, la gerencia de fiscalización de hidrocarburos líquidos, y no es porque de repente uno sacar pecho, se puede llamar así, pero se comprendió de que con los que estábamos en el mercado, en la primera línea, en todas esas zonas, estableciéramos la reglamentación. Escuché a Juan Ortiz cuando le dijo a Víctor Murillo, consulta con la asociación, ellos te van a definir cuáles son los problemas. Y efectivamente, salió la ley del FICE, ¿no? Y el FICE empezaba por Huancavelica, que también es la tierra de Víctor Murillo. Pero no había ni un local de venta autorizado. Y el FICE se hacía a través del local de venta autorizado. Entonces nosotros recurrimos a la base nuestra, que es la base de Exacto Gas de Huancayo, para que formalizara locales en la zona. La asociación mandó a su asistente, conjuntamente con el personal de Exacto Gas, y se pudo lograr 20 locales en Huancavelica para que empezara el FICE. Por otra parte, el FICE tiene que ser cambiante, porque el problema del campo es totalmente diferente de una región a otra. Y se pudo crear el FICE itinerante, o sea que los camiones de transporte sean los que también fueran itinerantes FICE, ¿no? Porque tú sabes, sale un camión a la puna y va dejando en los pueblitos todas esas cuestiones, y no concordaba con la idea general de locales de venta autorizados, oficiales, todas esas cuestiones no concordaban. Posteriormente también las plantas se hicieron ya locales FICE, las plantas envasadoras, porque ellos al final de cuentas son los que recibían esta cosa. Pero yo creo que después le faltó continuidad a esta política viva del FICE, ¿no? Y ya terminó de repente con organismos intermedios de control y que no siguieron de cerca la gran importancia que tiene para el FICE las empresas eléctricas. Y las empresas eléctricas no tienen esa visión como la puede tener Sinermin o la planta envasadora. Entonces ellos eran los encargados de dar la aprobación del local FICE y todas esas cosas. Hay una serie de problemas que había en función de eso. Lamentablemente la autoridad competente no ha reaccionado de inmediato y esto pasó a hacerse problemas crónicos, ¿no? Y lo que ha terminado de explosionar el FICE ha sido el precio. Porque si el valor de 30 soles pasó a 60 y teníamos un FICE de 15, 45 soles no podía pagar ninguna familia en esas zonas. Entonces muchas veces el vale FICE terminó negociado, ¿no? Graso error y lamentable prácticamente para los objetivos. Pero como lamentablemente hemos tenido tantos años donde no ha habido una política central de gobierno por todos los presidentes que ha habido, esto quedó fuera de control. Tú has estado en la mesa en la cual se ha tratado sobre el problema del FICE, ¿no? Y bueno, se han dado ciertas pautas y que nosotros demandamos de que tiene que haber una reorientación con respecto al FICE de los que otorgan los permisos, que no puede ser muy alegremente dada por las empresas eléctricas. Se contemple también los lugares donde realmente no hay electricidad y que tiene que ser la base fundamental para definir si mereces el vale FICE o no, porque hay muchos lugares en la serranía donde no cuentan con electricidad eléctrica, entonces esta planta está separada. Entonces, un censo lo podría dar la planta envasadora de la región, o las plantas envasadoras de la región, que se crea un comité. Yo he pedido que se cree un comité por cada región que contemple la problemática FICE de su propia región, que le dé soluciones de inmediato, porque eso de venir hasta Lima y estar en esto no soluciona. No soluciona. ¿No? Eso perfecto. Bueno, nos ha ganado el tiempo, amigos. Es un tema apasionante. Yo creo que vamos a invitarlo nuevamente,
ingeniero Abel Camasca para que nos comparta su visión. Sin embargo, nos quedamos con lo siguiente. GLP y gas natural trabajan en un modelo de competencia, compiten pero también cooperan. No va a desaparecer el GLP por masificar el gas natural. Tenemos que como país ser inteligentes y buscar soluciones adecuadas para este sector, un sector del cual depende muchísimo la población peruana. Y por acá siempre vamos a estar invocando resolver problemas urgentes como es infraestructura, informalidad, el tema de los precios, el parque de cilindros, el FICE, es decir, y sobre todo la seguridad para nuestra población, ¿no? De verdad felicitamos al Ministerio de Energía y Minas que ha nuevamente instalado esta mesa de trabajo de GLP. Eso habla que digamos, quiere que se sienten los agentes representativos a resolver esta problemática. También a los INERMIN, yo creo que el ingeniero Chambergo hace poco ha iniciado sus funciones y estoy seguro que con su amplia experiencia, él tiene mucha experiencia en GLP, va a poder también ser un gran propulsor y un colaborador para resolver toda esta problemática. Muchas gracias, amigos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y nos comuniquen qué otros problemas quisieran que nosotros tratemos. Vamos a darle la despedida final a nuestro invitado. Víctor, yo te agradezco, y por la palabra, es un tema que da para más, ¿no? Lo único que le puedo decir a todos los consumidores de GLP, que es el segundo combustible más usado en el Perú, no puede ser obviado y que se necesita una política de transición dentro de esta masificación de la era del gas. Ok, muchas gracias, hasta la próxima oportunidad, cuídense mucho, próximo miércoles 4 de la tarde, nos vemos.